Maravillosa adoración. Me quedé sentado un ratito más para disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Ahora los veo a todos, los saludos. Aquellos que no he podido saludar. Y realmente podemos decir que no nos falta nada si lo tenemos al Señor. Él es el proveedor, el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene y el que nos da la salvación. El único Dios verdadero que nos puede brindar la salvación, que nos asegura la eternidad. Hay muchos otros dioses que nos pueden ofrecer un montón de cosas, pero el único que nos puede ofrecer eternidad, vida abundante, es Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nosotros. Y que no solamente murió, sino que resucitó. Y este libro que estamos viendo, que es el libro de los Hechos, nos habla de la resurrección del Señor. El eje central, guiado por el Espíritu Santo, de la resurrección de Cristo. Porque el Señor dijo: yo miré, pero no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo les recordará y les enseñará todas las cosas. El Espíritu de Dios, ese Espíritu que se movía desde el comienzo, allí cuando el Señor estaba creando todas las cosas, es el Espíritu Santo que se mueve en su iglesia. Amén. Es el Espíritu que trae vida. Es el Espíritu que nos enseña la verdad, es el Espíritu que trae libertad, es el Espíritu Santo, porque el Señor está con el Padre a la diestra, intercediendo por nosotros, pero es el Espíritu Santo que habita en el corazón de cada uno de sus hijos, el que nos trae la convicción y el que nos trae la certeza, el que nos alimenta en este desierto, en esta vida muchas veces que nos toca pasar. Estoy haciendo una introducción un poquito larga quizás. Bueno, estamos hablando del libro de los Hechos, ¿no? Estamos hablando de los Hechos de los Apóstoles. Y este libro de los Hechos, como bien estaba diciendo, es relatado por Lucas. Ese Lucas que, si miramos un poquito más atrás, está en la Biblia. Se dice que es como la continuación un poquito el libro de los Hechos. Lucas sigue relatando y nos muestra de qué manera
se da el nacimiento y la extensión de la iglesia. Comienza en la capital judía de Jerusalén. Qué bueno que lee la Biblia, cuánta sabiduría nos da el Señor, ¿no? Allí comienza, en ese pueblo judío de Jerusalén, y se extiende, dice, hasta la gran capital romana. Estos hechos de los apóstoles se dan en un periodo aproximadamente de 30 años. En ese transcurso se fueron dando todos estos hechos que están relatados, los hechos de los apóstoles aquí en este libro. Y el conductor y actor principal es el Espíritu Santo, que guía a cada uno de los protagonistas que vamos a estar viendo aquí en el libro de los Hechos. La persona del Espíritu Santo. Saben que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Es la persona que habita en cada uno de sus hijos. Porque dice que cuando aceptamos al Señor, aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros. Por eso es importante cómo estamos nosotros y qué lugar le estamos dando al Espíritu Santo. Cómo mantenemos el templo del Espíritu Santo. Muchas veces por ahí no lo podemos sentir, el Espíritu Santo no puede fluir, pero hay que ver y analizar cómo estamos nosotros cuidando el templo. Ese templo del Espíritu Santo que está en nosotros. El mismo Jesús le da una orden a los apóstoles: quedarse en Jerusalén. ¿Sí? ¿Le suena ahí en el comienzo de los Hechos? Dice que se queden en Jerusalén. Abro paréntesis. ¿Cómo nos cuesta quedarnos en un lugar a veces, no? ¿Cómo nos cuesta permanecer, quedarnos en la iglesia, donde nosotros recibimos la sanidad, la restauración, la prosperidad? ¿Cómo nos cuesta mucho en estos tiempos se ven permanecer en la familia? ¿Cómo cuesta la fidelidad? ¿Cómo cuesta permanecer? Entonces, el mismo Jesús le da esa orden a los apóstoles y les dice que se queden en Jerusalén. Y esa orden va acompañada de una promesa: recibiréis poder. Esto es una introducción que le hago, ya vamos a estar viendo de qué parte del libro de los Hechos vamos a estar hablando. Entonces dice, recibiréis poder. Esa es la promesa que el Señor nos hace. ¿Cuántos me venía aquí, no? Digo, ¿cómo lo hago esto? ¿Cuántos quieren poder? Yo quiero poder. ¿Nadie quiere poder? Yo quiero poder pagar mis cuentas. Yo quiero poder tener una buena vida también, ¿por qué no? Económicamente. El propósito de Dios no es que seamos mendigos, sino que seamos prosperados. ¿Cuántos quieren poder tener los recursos para darle a sus hijos una buena educación? Es cara la educación, ¿no? Aquellos que tienen hijos ya grandes, que están en secundario, en terciario, realmente necesitamos ese poder para poder. Dice, recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y serán testigos en Santa Fe. Digan Santa Fe, nosotros estamos para dar testimonio en Santa Fe de Jesucristo. Acá estamos en Santa Fe. Entonces, ¿para qué es el poder? Antes de seguir, porque me está consumiendo el poder del Espíritu Santo, no tengo agua y realmente estoy complicado. Perdonen. Gracias, pastor. Aquel que le diere un vaso de agua a mis pequeños, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿para qué es el poder? Para dar testimonio de Jesús. Si nosotros anhelamos poder tener un montón de cosas, anhelamos tener prosperidad, anhelamos tener unción, anhelamos tener conocimiento, es para dar testimonio de Jesús. Y damos testimonio de Jesús en todas partes. No solamente de un atrio que me toca a mí en este momento, sino que damos testimonio de Jesús
en nuestra casa, con nuestros hijos, damos testimonio de Jesús en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro barrio. El Señor nos da poder para ser testimonio de Cristo, testigos. Qué triste es ver gente que recibió poder y que no dan testimonio de Jesús. Gloria a Dios, 2 vasos de agua tengo ahora. Amén, gracias Señor, el Señor da siempre el doble. Aleluya. Le decía que qué triste que es ver gente que recibió poder y que no dan testimonio de Jesús, que han sido sanados, que han sido restaurados, que han sido prosperados. He conocido mucha gente a lo largo de mi comienzo en la vida cristiana y realmente el pastor decía que no hay que mirar para atrás, pero mirando para atrás veo cuántos se han quedado en el camino y cuánto, habiendo recibido todo del Señor o habiendo recibido lo que venían a buscar del Señor, no testificaron a Cristo, no le glorificaron como a Dios. Y es muy triste eso, no darle la gloria a Dios, no dar testimonio de Cristo. Recibieron restauración en su familia, recibieron el esposo, la esposa que estaban buscando, el auto, la casa. Isaac, ya está, Señor, ya recibí la bendición y ya no estamos siendo testigos de Cristo. Prosperamos espiritualmente, económicamente, y lo peor, no solamente que no damos testimonio de Cristo, sino que hablamos mal de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Llegamos al Señor muchas veces todo roto, todo desarmado, y el Señor empieza a armar el rompecabezas de nuestras vidas, y después nos vamos, nos tomamos las burras. Me voy para otra iglesia, decimos a veces, que no sería nada, el peor de los casos, que terminan dejando de congregarse y terminan dando un mal testimonio del Señor. Y eso realmente es muy triste, porque usted sabe que la iglesia es la esposa del Señor, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. Y Cristo se entristece cuando se habla mal de su esposa. A ver, a los hombres casados acá, ¿les gustaría que hablen mal de su esposa? ¿Verdad que no, no? O que lastimen el cuerpo. Y cuando hacemos algo que está lastimando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, porque el Señor se duele. Mire, yo en este momento cuando estaba preparando esto, fui muy ministrado por el Espíritu Santo. Y el Señor me decía que debemos arrepentirnos. Y yo le voy a pedir que me acompañe en una oración que dice el salmista David. ¿Sí? Si usted la quiere repetir allí, cada uno, y dice: ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti ni quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu Santo, el Espíritu noble me sustente. Amén. Que el Señor en esta oración de arrepentimiento esté perdonando y sanando todo aquello que nosotros hemos soltado y que sin darnos cuenta ligeramente, y yo también lo hago, hermano, un mal comentario, hablar mal de un hermano, hacer algo que no corresponde y que dañamos al Señor. Que el Señor tenga piedad y misericordia porque somos sus hijos y nosotros ya dice que debemos andar en vida nueva. Amén. Entonces Jesús nos da una orden: quedarnos, permanecer. No importa cuál sea la situación, la circunstancia, permanece. No, pero que a mí ya no me gusta porque yo ya no siento, permanece. No, porque
a mí me dieron vuelta la cara, no me saludaron, y él permanece, dice el Señor. La orden es quedarse para recibir la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esa orden va acompañada de una promesa: vas a poder. Amén. Vas a poder lograrlo, vas a poder soportar, vas a poder prepararte para servir al Señor. Vas a poder venir acá a predicar. Me tiemblan las rodillitas cada vez que vengo acá, hermano. Y la preparación que uno tiene que tener, y la búsqueda del Señor, y el esfuerzo que uno tiene que hacer, porque lo hace para el Señor, y vas a poder. Si lo intentás, vas a poder. Amén. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y ahí se da el principio fundamental de salir a predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor le dijo: quédense, van a recibir poder, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lo que Dios promete, lo cumple. Amén, hermano. Bueno, esta es un poquito la introducción de lo que es lo que vamos a estar hablando. Vamos al libro de los Hechos 14, 8. Y lo vamos a estar leyendo del capítulo 8 al 18. Y dice la palabra de Dios: Pablo es apedrado en Listra, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate sobre tus pies derecho. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su vestidura y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Amén. Padre querido Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté ministrando a través de esta palabra. Señor, nos esté sanando nuestro corazón, esté limpiando nuestros pensamientos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Si alguien está sufriendo, Señor, un dolor, una pena, una tristeza, que tu Espíritu Santo esté llevando el consuelo y la sanidad. Si alguien está enfermo, Señor, que el poderoso Espíritu Santo esté sanando, Señor. En el nombre de Jesús, y edifícanos a través de esta palabra para la gloria y honra de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bueno, aquí Pablo es apedrado en Listra, dice,
Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Bernabé y Pablo son los protagonistas de este relato que nos está mostrando el libro de los Hechos. Y emprende su primer viaje misionero. Esto era parte del viaje misionero que habían iniciado en el capítulo que lo vamos a estar viendo después, en el capítulo 13. Hechos es la acción de hacer, de trabajar, de crear, de cansarse, de fatigarse, de transpirar. Hechos de los apóstoles. Que podamos nosotros tener esa característica principal que tuvieron los apóstoles para ir a predicar el Evangelio. Y aquí se podría agregar, me venía, ¿no? Hecho del apóstol Fayenza. Gloria a Dios. No se agrega aquí, pero yo no alcancé a disfrutar mucho su ministerio de los comienzos, pero aquí hay personas que lo han conocido y que han visto los hechos del apóstol Fayenza. Creador, fundador de iglesia, hombre que lo dejó todo en pos del Evangelio, sacrificado, orando, levantando discípulos, hecho del apóstol Fayenza. Para graficarlo un poco y para que lo tengamos un poco más. ¿Cuántos hechos a eso este varón, no? Y de hecho, creo que la iglesia está aquí por los hechos de ese hombre, los hechos del pastor Fayenza. Que Dios lo tenga en la gloria, amén. Tenían una misión, Pablo y Bernabé, que era evangelizar, predicar el evangelio, preparar discípulos y levantar iglesias. La Biblia dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y nosotros tenemos la dicha de ser una iglesia misionera. Digo nosotros, ¿no? Cara dura me incluyo, porque estamos ahí, porque apoyamos, porque oramos, porque sustentamos. Y tenemos misioneros hasta lo último de la tierra, gloria a Dios. Gente joven, ¿sí? Que se la juegan, que dejan todo, que dejan su estudio, su familia. Son mis héroes que se van a predicar afuera. Yo no lo hago, pero ellos están ahí y nosotros somos el soporte. Así como eran muchos, la iglesia, dice, estábamos viendo ahí, ya lo vamos a ver, estaban ministrando en el Señor, ayunando y orando. Que nosotros podamos ser esa cobertura para nuestros misioneros, para nuestros jóvenes. ¿Quién envió a Bernabé y a Pablo? Y ahora sí lo invito a ir un poquitito atrás, una hojita menos, y vamos a ir a Hechos 13, 1 y 4. Y dice: Bernabé y Saulo comienza su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, ¿por quién fue enviado Bernabé y Pablo? Por el Espíritu Santo. Había una iglesia, había una cobertura, había, dice ahí, profetas y maestros de la palabra, pero estaban ministrando en el Señor, ayunando, buscando la dirección del Espíritu Santo. Podemos nosotros querer hacer muchas cosas con nuestro deseo, con nuestras ganas, con lo que yo quiero,
pero todo tiene su tiempo. Yo me imagino que los chicos antes de partir tuvieron su tiempo. Hubo oración, hubo ayuno, hubo consejo, búsqueda. Quizá ellos hubieran querido salir antes, pero todo tiene su tiempo y se busca la dirección del Espíritu Santo para poder salir a misionar al campo de batalla. ¿Sabe qué es un campo de batalla cuando salimos a misionar? Y si no, pueden ver en este libro los hechos por las cosas que tuvo que pasar Pablo, ¿no? Un guerrero, perseguido constantemente. Ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. No fue un viaje tranquilo ni lleno de comodidad. No fue un crucero, como el otro día le contaba, un crucero ahí de placer, no. Ahí con las embarcaciones que nada que ver con lo que son ahora, al mar, a las profundidades del mar, ¿sí? Como tenemos por ahí por boga mar adentro. Allí salieron. En ese recorrido salieron de Antioquía, comienzan su periplo. Periplo. Yo cuando estaba relatándolo, me vino esta palabra y dije periplo, lo voy a poner, pero voy a buscar qué quiere decir. Y entonces lo buscamos y lo pusimos, porque es muy interesante, porque está relacionado con este emprendimiento. Dice que periplo quiere decir viaje con regreso al punto de partida. Y sabe que cuando Pablo y Saulo salen a predicar, ellos comienzan a recorrer Chipre y ahí van a Antioquía y Ícono y Listra y después hacen todo a la inversa, comienzan a regresar al punto de partida, confirmando a la iglesia, mirando cómo estaban, teniendo un seguimiento, viendo qué estaban predicando, si persistían en el evangelio en el cual ellos habían sido enseñados. Por eso comienzan su periplo, ¿no? Y llegan a Iconio. Iconio, ¿cómo me cuesta esta palabra? Perdone, no sé si lo digo bien. Es un pueblo que está acá en la Biblia, una ciudad. Mucha gente recibe el mensaje, pero se levantó oposición. ¿Cuándo no, no? Cuando se predica el evangelio, en donde quiera que sea, siempre, como decía un amigo, van a buscar el pelo en la sopa. Siempre se va a levantar oposición. Siempre va a haber a gente que le molesta. Entonces, de allí emprenden el viaje hacia Listra y Derbe, ciudades licaónicas. El pueblo de Listra se había mantenido apartada de las influencias de los griegos y de los romanos. Y usted me va a decir, ¿qué me importa a mí? Pero esto es importante porque hablaban un lenguaje diferente al de Pablo y Bernabé. Hablaban lengua licaónica, un lenguaje distinto. Por eso no entendían y vamos a estar viendo cuando después ellos quieren hacer sacrificio, levantar sacrificio en honor a Bernabé y a Paulo, ellos no entendían qué es lo que estaban hablando. Por lo tanto, ese lenguaje era diferente, pero hay algo que trasciende el lenguaje, hay algo que trasciende las costumbres, las culturas, y es el milagro de Cristo. Son los milagros. ¿Y cómo comienza aquí este viaje, este periplo? ¿Cómo comienza aquí en Listra? Dice que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. Y fue levantado. Se produce un milagro. Saben que Bernabé y Pablo allí no fueron a hacer milagros, fueron a predicar el evangelio, a levantar iglesia. Pero los milagros confirman la palabra de Dios. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y los milagros de Jesús trascienden todas las fronteras. Misiones transculturales. Me acuerdo cuando llegué acá, en mis primeros tiempos, yo oía transculturales y no entendía qué era lo que era. Y ahora ya, ¿no? Transculturales, las misiones hacia otras naciones, hacia otro idioma, hacia otra idiosincrasia, para lo cual hay que estar preparado, ¿no? Entonces, esos milagros de Jesús que se dio acá cuando le dice levántate derecho sobre tu pie y anduvo, son lo que trasciende más allá del lenguaje que tenían aquí, el lenguaje licaónico.
y dice la palabra, este oyó hablar de Pablo, el hombre que estaba ahí imposibilitado de los pies, ¿no? De nacimiento. Oyó hablar de Pablo. Sabe que la fe viene por el oír, dice. El oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos siendo alimentados con las enseñanzas que el Señor nos dejó en sus escrituras, para que nosotros podamos crecer en la fe, podamos tener conocimiento y discernimiento de la palabra, podamos tener revelación por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerda el ciego Bartimeo? Estaba sentado mendigando y oyó que pasaba Jesús y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que todos lo estaban callando. Y en un momento Jesús se detuvo y lo manda a llamar a Bartimeo. Este hombre era ciego y vino a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres? Qué bueno que Jesús nos pregunta, ¿qué queremos, no? ¿Usted ha pensado alguna vez si Jesús se le aparece y le dice, ¿qué quieres que te haga? No piense en la plata, por favor. Entonces le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Es la fe, la misma fe que había tenido este hombre, que había oído que por ahí estaba pasando Pablo. En otra ocasión, al entrar Jesús a una aldea, 10 hombres le gritaron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 leprosos. Cuando Jesús le vio, dice que le dijo, vayan a los sacerdotes. Y mientras iban en camino fueron sanados. Eso significaba que estaban apartados, estaban refugiados los leprosos. Entonces el Señor le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes de que están limpios, de que están sanos, para que sean insertados en la sociedad nuevamente. Y mientras iba fueron limpiados, tuvieron fe. Y entonces uno se volvió glorificando al Señor. Y Jesús sabía contar, ¿no? Entonces le dice, solamente uno se volvió y los otros 10, ¿a dónde están? ¿Dónde están todos los hermanos que estaban? ¿A dónde se fueron? Qué triste que es también eso, hermano. A mí me produce mucha tristeza cuando alguien se va, no solamente de la congregación, que es triste también, sino de la familia, cuando se rompe una familia, cuando se cae un ministerio, cuando cae un siervo de Dios. ¿Ustedes vieron cómo festeja la sociedad? Ajá, mirá al pastor. Resulta que es acusado de esto y de aquello. Es triste ver eso, ¿no? Entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y a mí me llamaba la atención esto, porque dice, el samaritano fue sanado y salvado, porque todos recibieron el milagro. ¿El milagro de qué? El milagro de la sanidad. Pero uno solo se volvió glorificando y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ya había sido sanado. Entonces tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado con los milagros que recibimos. Porque el samaritano glorificaba a Dios y recibió las dos cosas, la sanidad y la salvación. Saben que los milagros no son garantía de salvación. De hecho, hay curanderos que hacen milagros. Y hay gente que lamentablemente desesperada muchas veces van a ellos. Y el milagro ocurre, pero su alma se va lamentablemente al infierno. Son milagros que traen sanidad, pero no traen salvación. No es 1 más 1, 2, se resta. Y por ejemplo eso lo podemos ver en las grandes campañas evangelísticas. Mucha gente
Yo he ido, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir a varias campañas evangelísticas y veo los milagros que el Señor ha hecho, cómo se ha manifestado. Pero resulta que después esa gente recibe el milagro y ya está. No se congregan, no se consagran, no sirven al Señor. Y entonces, ¿dónde está la gloria del Señor? ¿Cómo lo glorifican a Dios? Y no se confundan, porque esos milagros que se reciben en las campañas, si no permanecen en el Señor, tengo mis serias dudas que sean salvados. Porque así como este leproso volvió, que había sido sanado de la enfermedad, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, cuando volvió glorificando lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Entonces, hay que darle la gloria a nuestro Señor. Hay que recibir el milagro, como decía hoy el pastor y como dice la palabra, hay que recibir el maná, pero no hay que olvidarse quién es el dador del maná, quién es el dador del milagro. ¿Para qué el Señor te va a sanar? ¿Para servirle o para salir corriendo? ¿Para qué el Señor te va a prosperar? ¿Para colaborar con la misión del Señor, con la misión de la iglesia? ¿O te prospera para que te compres un auto y salga disparado y no tengo tiempo para el Señor? Ya recibí mi milagro. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces, avanzamos un poquito y el 14:10 dijo a gran voz, levántate derecho sobre tu pie, y salió y anduvo. Y acá me gustó, porque dice, levántate derecho sobre tu pie, y saltó, fue obediente, hubo obediencia. También cuando el Señor nos pide algo, que nosotros podamos tener la obediencia de poder hacerlo, sin mirar si nos van a dar los tiempos, si nos van a dar los recursos, si me va a dar la sabiduría. Ponernos en la mano del Señor y ser obediente. Bartimeo arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús por fe. Obediencia. El samaritano, que era este leproso que había sido sanado, al recibir el milagro de la sanidad, se volvió al Señor glorificándolo. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Me limpiaste la lepra. ¿A cuánto nos limpió el Señor, no? ¿A cuánto el Señor nos salvó? Primera de Samuel 15:22. Yo leo solamente una partecita y dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces queremos hacer muchos sacrificios, pero la obediencia al Señor es mejor. Había desechado a un rey, el Señor, por no haber sido obediente. Quería ofrecerle sacrificio con los mejores toros, con lo mejor que tenía ahí el rey Saúl. Y el Señor le dijo, no, el obedecer, no me obedeciste. Así que seamos obedientes muchas veces a lo que el Señor nos manda. Y no estemos tan expectantes a los sacrificios que nosotros podamos hacer. Obedecer es mejor que los sacrificios. Avanzamos 14, 11, 13. Hecho capítulo 14, 11 a 13, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, Dios bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Al ver el milagro, la gente alzó la voz. Se sorprendió. ¡Wow! Este hombre que estaba ahí, sentado, imposibilitado de caminar, de repente se levanta, recibe el milagro de la sanidad. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué levantaron la voz? Porque llamaron la atención. Cuando este hombre se levanta, cuando se produce el milagro, llama la atención. Cuando Dios hace un milagro, llama la atención de la gente. Cuando Dios restaura una familia,
la gente llama la atención. Cuando el Señor consigue que vos puedas prosperar, que vos puedas estudiar, que te puedas desarrollar, que puedas crecer, que puedas servir al Señor, va a llamar la atención de la gente. Amén. Donde se predica el Evangelio de Jesús, algo sucede. Amén. ¿Cuánto dice? Donde se predica el Evangelio de Cristo, algo va a pasar. En una casa, en una reunión, en una campaña, se va a predicar de Cristo, algo va a suceder, algún enfermo se va a sanar, habrá libertad, habrá gozo. Algo sucede cuando se predica el Evangelio de Cristo. Jesús no pasa inadvertido. Jesús, pasando por Jericó en una oportunidad, vio a Zaqueo. ¿Cuánto conocen la historia de Zaqueo? Petizo como yo. Amén. Jefe de los publicanos y rico era este hombre. Yo no soy rico, pero soy jefe en mi trabajo de grupo. Y entró a su casa y todo cambió. ¿Qué pasó? Llegó Jesús a su vida. Entonces él dice, entra a su casa y dice, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. ¡Fua! ¡Qué bueno es! Que venga acá un millonario y que diga, la mitad de mis bienes se la doy acá a la congregación. ¡Qué lindo! Llegó Jesús y cambió la vida de Zaqueo. Y si alguno he defraudado en algo ahí, yo también voy a estar reponiendo eso que defraudé. Entonces Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahí no hubo sanidad, por lo menos no física. ¿Sí? Pero, ¿qué le dice a Zaqueo? Inmediatamente él, por entender en la situación que estaba y reconocer a Cristo, que era el enviado, el Hijo de Dios, él dice, doy la mitad de mis bienes. Y Jesús le dice, la salvación ha llegado a esta casa. No como el joven rico que se entristeció y se fue. Acá Zaqueo fue mucho más sabio. Siempre por donde Jesús pasa, algo va a ocurrir. ¿Cuánto dicen amén? Por mi vida pasó y algo ocurrió. ¿Qué fue lo que me hizo el Señor? No sé. Pero de repente me sanó. Me sacó de un montón de cosas que yo estaba. Restauró mi familia. Soy repetitivo por ahí, ¿no? Pero cuento mis testimonios de no sé qué fue lo que el Señor hizo. Entró en mi corazón, lo acepté. Pero ahí el Señor empezó a hacer una obra maravillosa. Otros recibirán libertad. Libertad de un montón de cosas, ¿no? No solamente de la cárcel, de vicios, de borracheras, de adulterio y de tantas otras cosas. Porque vienen al Señor. Dice el Señor, conocerán la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Cuando conocemos a Jesús, conocemos la verdad que trae libertad. Y dijeron, ¿qué habían dicho esta gente? Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Había una leyenda en Listra. ¿Cuánto tiene que hurgar uno cuando empieza a leer la Biblia, no? Había una leyenda en Listra que era muy conocida por sus dioses Zeus y Hermes. Y para los romanos eran Júpiter y Mercurio. Por eso acá cita la Biblia a Júpiter y a Mercurio. Y dice que era Júpiter Bernabé y a Pablo llamaba Mercurio porque era el que hablaba, ¿no? El otro era el fuerte. Para ellos eran dioses que habían tomado forma humana. Cuando ven el milagro dice, dioses han descendido. La confusión de la gente cuando ve actuar a Cristo en la vida de las personas. La sociedad hoy también tiene leyenda, y vaya leyendas que hay, ¿no? Vayas cosas que hay, vayas cosas que se ven. En vez de creer a Dios y aceptar a Cristo, terminan agarrando para cualquier lado. Aceptan dioses, o lo crean, o los idolatran,
¿Han escuchado de San Expedito? ¿Sí? De la Virgen de Correa. ¿Sabe cuánto? Yo tengo compañero de trabajo que todos los años va a la Virgen en Corrientes. Los accidentes que hay, los muertos que hay, todos los años desesperados por ir a visitar esos dioses. La gente hace culto de eso. Las rutas llenas de culto a la muerte. Vamos a buscar en Deuteronomio 5, 7 al 9. A ver qué nos dice el Señor con respecto a la idolatría. Muchas veces idolatramos artistas, grandes deportistas, la mano de Dios, decía de Maradona, ¿se acuerda? Idolatramos nuestros propios cuerpos, gente que se idolatra, más allá de los cuidados que hay que tener con la comida, hay gente que está más pendiente de mirar sus músculos, su cuerpo y hacen un culto, ¿no?, de su cuerpo, en lugar de adorar al Señor. A ver qué nos dice entonces Deuteronomio 5, 7 al 9. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué no a la idolatría? ¿Por qué no a las leyendas? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios es un Dios celoso, que te anhela, que te ama. Y Dios no quiere agregados, no necesitas agregados. Estando el Señor en tu vida es suficiente. El Dios creador de todas las cosas. Avanzamos y vamos a 14, 14, 15 del libro de los Hechos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Amén. Yo aprendí mucho. Ojalá que usted pueda estar recibiendo también esta enseñanza y pueda ser edificado en la palabra de Dios. Entonces 14, 14, 15 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rajaron su ropa y se lanzaron sobre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Amén. Anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, le está diciendo Pablo. Esas son las vanidades que tienen que dejar y se tienen que convertir al Señor. La vanidad hace referencia al sentimiento de lo pasajero de la existencia y también a la idolatría del individuo por sí mismo, que lleva a dejar de lado a Dios. Eclesiastés, el libro de Salomón, dice: vanidad, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad, todo es pasajero. Después de estar filosofando, Salomón un montón, dice: el fin de todo es este, teme a Dios y apártate del mal. Tanta vanidad, tanta filosofía, hay tanta filosofía hoy en día, ¿no? Y dice: teme a Dios y apártate del mal. Todo proviene de Dios y no proviene ni de Júpiter, ni de ningún astrólogo, ni de la suerte. Proviene de Dios. Lo bueno y lo malo proviene de Dios. La lluvia, proviene el calor, proviene el frío. Todo viene de Dios. A Él démosle la gloria y reconozcamos que Él es el creador de todas las cosas. En las edades pasadas, Él nos ha dejado andar en sus propios caminos. 14, 16, 17.
En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El libre albedrío dice que en las edades pasadas el Señor nos dejó andar en nuestro propio camino. Aún hoy tenemos libre albedrío. El libre albedrío es tener la libertad para decidir qué es lo que voy a hacer. Usted tiene libertad. El Señor nos hace libre y dice: yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge qué camino vas a seguir. En las edades pasadas, ¿cuánto en las edades pasadas anduvimos por nuestros propios caminos y así nos ha ido, ¿no? No teniendo en cuenta al Señor, dependiendo de nosotros, de lo que podíamos ser. 14 y 19. Yo le había dicho por ahí, sí, 14 y 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo apedrearon a Pablo, ¿no? Y lo tiran fuera de la ciudad. Lo habían dado por muerto. Fíjese qué rápido que pasaron de la adoración, de decir dioses en semejanza humana bajaron a nosotros, a apedrearlo. Así es muchas veces, ¿no? De la adoración, del amor, pasamos al odio. ¿Cuántos sueños por ahí nosotros damos como muertos? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto han dado por muerto el matrimonio, el ministerio y tantas cosas que le hemos dado por muerto que pensamos que ya está, que ya fue? Así lo dejaron a Pablo, lo tiraron afuera de la ciudad, lo dieron por muerto. Y pasaron, como bien le decía, ¿no? De la adoración a las piedras. Y acá yo le voy a indicar algo y seamos cuidadosos con lo que le voy a decir. Pero me lo traía el Señor cuando lo estaba preparando. Y tengamos cuidado con esto, con hacer esos dioses. Por eso es peligroso para la salud de la vida cristiana cuando las personas ven a los pastores o al liderazgo como dioses, porque después se van a sentir defraudados. No lo vean a los líderes, a los pastores, a los profetas, ¿no? Como dioses, porque después, lamentablemente, se van a sentir decepcionados. Son hombres y mujeres de Dios, que buscan la presencia de Dios, que oran, que ayunan, que tienen una búsqueda personal con el Señor, de arduo trabajo. Si usted pone y lo mira a los líderes y a los pastores como dioses, se va a dar cuenta después que no lo son. Después lo va a ver en short, al pastor que lo ve acá, ¿no? Con traje o bien vestido, o lo va a ver descalzo, va a decir: ¡qué fiasco! Resulta que también ellos se tienen que cepillar los dientes, se tienen que bañar. Son hombres, hombres como nosotros, como decía Elías, con pasiones semejantes a la nuestra, pero oraba fervientemente y el Señor le bendecía. Entonces, tengamos en cuenta esto, que somos, y acá me incluyo yo, somos gentes ordinarias predicando a un Jesús extraordinario, que hace cosas extraordinarias. Si me quieren acompañar, vamos cerrando con un poquito de música o lo que sea. Qué bueno que es esto, ¿no? Porque yo creo que nos deja una enseñanza, este pasaje, varias enseñanzas, ¿no? Y yo no sabía qué ponerlo como título y se lo puse ahí mientras estaba dando los versículos. Y puse, si no me equivoco, la misión del Espíritu Santo. Porque tiene que ser el Espíritu Santo
el que direccione, el que dirija. Es como hoy, ¿no? Me venía que estamos en época de fútbol. El Espíritu Santo es el director técnico. Arma el grupo y Él es el que dirige, el que arma la táctica, el que provee los recursos, todo. El director técnico se encarga de todo. Después los jugadores, que somos nosotros, tenemos que salir a la cancha. Tenemos que salir a jugar el partido. A veces vamos a ganar, a veces vamos a perder. Pero esa es la misión que Dios tiene para con nosotros. A Pablo, igual que a Jesús, lo dieron por muerto. Jesús, cuando fue crucificado, a Pablo yo no le seguí leyendo, lo habían dado por muerto, pero dice que después lo rodearon los discípulos, ¿sí? Oraron por él y Pablo se levantó. Y era duro este Pablo, ¿no? Salió de ahí y se fueron a Derbe a anunciar el Evangelio y a hacer muchos discípulos. Casi lo matan, lo dejaron tirado, lo habían dado por muerto y él salió a otro lugar a seguir predicando, vamos. Y a hacer discípulos. Arduo trabajo hacer discípulos. ¿No, pastores? Arduo trabajo hacer discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es muy popular este mensaje, ¿no? Yo le digo a ustedes, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Prepárese, porque Dios bendice, pero también hay tiempos de tribulaciones y nosotros tenemos que estar preparados para que en esos momentos de tribulaciones saber que Dios está con nosotros y que hay una misión que tenemos que llevar adelante, seguir predicando el Evangelio. Querido Señor, Padre amado, yo te doy toda la gloria a vos. Tú eres el único Dios verdadero, tú eres el único Dios vivo, a quien rendimos culto, a quien adoramos, por quien nosotros entregamos todo lo que tenemos, Señor, en pos de predicar el Evangelio. Sin esperar, Señor, muchas veces las bendiciones que vos tenés para nosotros, esas cosas vienen añadidas, Señor. Pero salimos al campo. Tenemos un campo misionero cada uno de nosotros, con nuestra familia. Y qué difícil es a veces el campo misionero de la familia, Señor. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para llevarlos adelante, para hacer que nuestras esposas no claudiquen, para que nuestros hijos se consagren. Señor, y tenemos el campo misionero del trabajo, y tantas vanidades hay allí, Señor. Y nosotros tenemos que ir y hablar de las cosas que son eternas, de predicar de Cristo y del único Dios verdadero, que todo lo otro es leyenda, es cuento, que todo lo otro te puede regalar un milagro, pero solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solamente en Él podemos tener todo lo que necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y también lo dieron por muerto y lo sepultaron. Aleluya, pero al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Y de la misma manera que Él resucitó, nosotros seremos resucitados en aquel gran tiempo cuando Él venga a buscar a su iglesia. Los que estén, dice, durmiendo en Cristo serán resucitados y arrebatados en una nube, y aquellos que estén vivos juntamente con ellos serán elevados. Gracias te damos, Señor, por tu amor inconmensurable. Gracias, Señor, por la vida de misioneros que se salen al campo, que renuncian a muchas cosas, Señor, por obediencia
porque ni siquiera muchas veces saben lo que va a ocurrir. Son obedientes, son enviados, Señor. Bendecimos su vida y lo cubrimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y nos entregamos a vos. Rendimos nuestro corazón a vos. Y te pedimos perdón, Señor, si muchas veces lastimamos a tu amada esposa, la iglesia. Piedad y misericordia si te lastimamos, porque tu iglesia es tu cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria en este momento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria, 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 gloria. No tengo nada para hoy.